Buenas tardes. Sed bienvenidos y bienvenidas un miércoles más a estos encuentros de meditación. Y esta tarde quería proponeros empezar con una práctica centrada en la vida. Es una práctica también psicológica porque empezamos sintiendo la vida, pero que trasciende lo psicológico porque al final la propia práctica nos va conduciendo a reconocernos en ella, con lo cual termina siendo, hablando en rigor, una práctica meditativa. Así que vamos a empezar con ella. Práctica meditativa. Vida. Empezamos llevando la atención a nuestro cuerpo. Así puedes dirigirla ahora a tus pies y siéntelos. Siente el contacto de la planta de los pies con el suelo, su temperatura, algún roce. Sigue sintiendo las piernas de abajo hacia arriba, hasta las rodillas, notando las sensaciones que aparecen ahí. Siente los muslos, los glúteos en contacto con la silla o con el suelo. Lleva la atención ahora a la zona del vientre, en lo más profundo de tu cuerpo. Sitúate bien en esa zona, siéntela y a la vez que la sientes permite que se pueda ablandar. Siente el abdomen y nota cómo repercute ahí el movimiento de tu respiración. Es como si la respiración masajeara interiormente esa zona, que poco a poco se va ablandando y relajando. Siente el tórax y nota cómo al sentirlo toda la zona de tu pecho se expande. Lleva la atención ahora a tu espalda, sitúate en ella y siéntela de abajo hacia arriba, siguiendo la columna. Siente los hombros y ve deslizando la atención por los brazos, sintiéndolos, hasta llegar a las manos. Siente el cuello, la cabeza, y al sentirla, acércate a su interior. Si notas en ella alguna presión, alguna tensión, alguna preocupación o simplemente un pensamiento que te entretiene, permite que todo eso se pueda soltar, de modo que tu cabeza quede por dentro suelta, blanda, relajada. Siente tu rostro y a la vez que lo sientes permite que se pueda suavizar, dulcificar, hasta que aparezca en él una sonrisa.
y siente ahora todo tu cuerpo como un todo, formando una unidad. Al sentir el cuerpo, aunque no lo hayas hecho consciente, estás ya en contacto con la vida. La respiración es un signo de que estás viviendo. Los latidos de tu corazón, las sensaciones internas de tu cuerpo, todos son expresión, signos de la vida. Cuando la pensamos, nos parece que la vida es algo separado a nosotros, algo que tenemos y que un día podemos perder, porque la mente no puede pensar nada si no es separándolo, y luego fácilmente termina creyendo que esa separación es real, cuando es así, que solo es producto de su propia actividad. La mente es separadora. Por eso, si en lugar de pensar la vida la atendemos, advertiremos que no hay ninguna separación entre la vida y nosotros. No hay ninguna distancia, ninguna diferencia. Lo que somos en realidad es vida, vida. Vida que se está expresando en una forma concreta, en una persona particular, en un yo. Pero nuestra identidad es vida. Y esto no es una creencia, sino algo que podemos cada cual experimentar. Basta poner atención en lugar de pensamiento. Pues bien, vamos a permanecer ahora este tiempo de práctica manteniendo la atención en la vida. No hay que querer pensarla, analizarla ni hacer nada con ella ahora, sino simplemente atenderla. Pon tu atención en la vida. Notarás, como ocurre siempre, que al poner la atención, la vida, así sentida, va cobrando cada vez más volumen, más espacio, y termina ocupándolo todo. Y si mantienes la atención, podrás también experimentar que te reconoces en ella, que la vida constituye tu identidad. En nuestra identidad profunda, en nuestra verdadera identidad, somos vida. Atiéndela, siéntela y permanece en ella todo este tiempo de nuestra práctica. Solo vida, como si no hubiera absolutamente nada más.
Vamos haciendo ahora una respiración profunda, pausada, sintiendo nuestro cuerpo, moviendo quizá las manos, los pies, y poco a poco abriendo los ojos para percibir lo que nos rodea. Y dentro del desarrollo de este tema que llevamos entre manos, en los encuentros anteriores he querido insistir expresamente en la importancia del cuidado del amor hacia uno mismo o hacia una misma, como, incluso me atrevería a decir, como requisito, como condición, si se entiende bien, para avanzar más fácilmente en lo que llamamos camino espiritual. De modo que todo favorezca y todo confluya en ese camino de comprensión. Pues bien, para terminar la primera parte del curso, si podemos llamar así, de este tema sobre la vida, somos vida, me gustaría insistir en otra actitud básica, que es la confianza. Vivir es confiar. Y entonces querría compartir qué es lo que se requiere para vivir confiando, de qué comprensión hablamos cuando decimos que vivir se expresa en confianza, y en torno a ello. Esto podéis encontrarlo en las páginas de la 37 a la 43 y estará más desarrollado lo que aquí pueda decir. Y empezamos así. Lo opuesto a la confianza es el temor, lo opuesto a la confianza es el miedo, y investigaciones neurocientíficas recientes nos han hecho caer en la cuenta de que, por más que parezca extraño de entrada, el temor y la confianza utilizan las mismas redes neuronales, lo cual significa que es imposible, mientras yo estoy alimentando, consciente o inconscientemente, por el motivo que fuere, una sensación de miedo, que pueda confiar, porque como utilizan las mismas redes, se convierten en autoexcluyentes. Cuando hay confianza o cuando la confianza ocupa mi campo de consciencia, el miedo, ¿no?, el temor queda al margen. Y al contrario, cuando es el temor o el miedo el que toman la iniciativa, la confianza se vuelve imposible. Al hablar de la confianza estamos hablando también de una actitud fundamental y básica en el ser humano ya desde nuestra infancia. Porque sin confianza, sin esta actitud sentida de confianza, nos vamos a sentir, y he querido poner unas palabras por aludir a la etimología que me parece tan elocuente, sin confianza, digo, nos sentimos desolados, desconsolados y aterrados. Y es curioso que los tres términos tienen la misma etimología. Sentirse desolado es sentir que no hay suelo que te sostiene, estamos sin suelo. Sentirse desconsolado es exactamente igual, sentirse sin suelo y sin nadie te sostiene. Y finalmente, sentirse aterrado es sentirse sin tierra. Tanto la preposición de las anteriores como este prefijo a significa falta de. En definitiva, cuando no tenemos confianza, la sensación que tenemos es de que nos falta suelo bajo los pies. Nos falta algo sólido en lo que poder apoyarnos y sostenernos. Por eso, ciertamente, sin confianza no se puede vivir. Sin confianza tenemos que dirigir toda nuestra energía para tratar de sostenernos, aunque sea de una forma precaria, pero poder mantenernos ahí. Por tanto, si la falta de confianza, el temor, el miedo, se relacionan directamente con esta otra sensación de que te falla el suelo bajo los pies, es comprensible que la falta de confianza se traduzca inmediatamente en temor, en agresividad y en ansiedad. En temor, porque decía, es lo opuesto, cuando no confío temo. En agresividad, porque el temor automáticamente nos sitúa en una actitud defensiva y en una actitud que está como al acecho, al ataque para ver de dónde viene el peligro y poder ahí
agredir, ¿no? Y de la ansiedad, porque la ansiedad no es nada más que también, entre otras cosas, hambre de seguridad. Entonces, si yo carezco de seguridad porque carezco de la sensación de algo firme en lo que apoyarme, eso, además de falta de confianza, va a elevar mi nivel de ansiedad. En definitiva, la falta de confianza nos hace vivirnos desconectados de la vida. Es importante caer en la cuenta de que, como decía antes, en algún encuentro anterior, de la vida no estamos desconectados nunca, porque nunca podemos estar separados, desgajados, desconectados de aquello que constituye nada menos que nuestra dimensión más profunda o nuestra identidad. Pero, sin embargo, sí es cierta la percepción o la sensación de que yo estoy desgajado de la vida o estoy separado, que se asienta y se alimenta en la creencia errónea de estar separado de ella, pero que se puede sentir y experimentar con mucho dolor y también con mucho miedo. ¿Por qué tenemos esa creencia y esa sensación? Pues los motivos siempre son los dos citados, no hay otro, ¿no? En primer lugar, por sufrimiento psíquico antiguo todavía no resuelto. Cuando tenemos sufrimiento provocado por cualquier tipo de carencia afectiva, emocional, de seguridad, de confianza, etc., esto hace que nos vivamos a la defensiva y que nos vivamos con la sensación de estar al margen de la vida, como que la vida es algo que circula por ahí, pero con lo cual yo no termino o no puedo terminar de conectar. Y también por ignorancia. Y esta sí que es la ignorancia original en el sentido de que es la ignorancia primera. Si yo soy ignorante de esta dimensión de profundidad que me identifica, que nos constituye, esa misma ignorancia se va a plasmar en mi vida cotidiana en una actitud de lejanía, más o menos consciente y más o menos dolorosa con respecto a la vida. ¿Por qué? Porque estoy creyéndome, esta es la ignorancia, aquello que me hace pensar, una creencia, me hace pensar que la vida y yo somos cosas separadas o cosas diferentes. Esto explica que donde hay identificación con el yo, inevitablemente habrá soledad, miedo y ansiedad. Es decir, justo lo opuesto a confianza. Repito, también decíamos en el encuentro anterior, el problema no está en el yo, el problema no está en que yo reconozca el nivel de realidad de este yo e incluso que me haga cargo de él y que lo cuide. No, el problema está en que yo me identifique con él. Porque si yo vivo en la comprensión de lo que realmente soy y desde esa comprensión abrazo también a mi yo particular con todo lo que ello significa y en lo que no tenemos tiempo de entrar ahora, no solo no hay ningún problema, sino que eso garantiza la unificación de toda la persona que somos. El problema es la identificación con él. Cuando yo me reduzco al yo, como el yo tiene muy malas noticias y como el yo, en definitiva, no deja de ser un vacío, es la identificación con el yo la que lleva siempre de la mano sentimientos de soledad, de miedo, de ansiedad y al hilo de lo que estamos comentando esta tarde yo diría de desconfianza. Antes o después, y por más que durante algún tiempo las cosas nos puedan ir sensiblemente bien, antes o después la persona que vive identificada con su yo experimentará todo esto y experimentará también desconfianza. Es lo que decía en esta frase que me gusta citar en ocasiones Hobbes, el filósofo inglés, cuando escribía: el día que yo nací, mi madre parió gemelos, yo y mi miedo. El miedo es gemelo del yo siempre que nos identificamos con él, con el yo. Cuando somos capaces, como decía, de vivir desde otro lugar, yo puedo comprender la vulnerabilidad de mi yo, puedo comprender su fragilidad, puedo comprender su temor, pero yo no viviré como propio ese temor ni ese miedo porque sé que mi identidad, lo que soy, es completamente otra cosa. Pero efectivamente, al quererme desgajado de la vida, veré la vida, en el mejor de los casos, como algo separado, pero incluso en alguna ocasión podré verla como una amenaza,
como algo que está ahí, que no sé bien lo que me puede deparar, qué me va a traer, y esto hará que me viva en una actitud defensiva como a la resistencia, en una actitud de resistir aquello que me trae la vida y que no termina de encajar con mis expectativas. Todo ello se puede resumir en esta afirmación: no será posible confiar o vivir en la confianza mientras permanezcamos en la ignorancia de lo que somos. La confianza es hija de la comprensión y por tanto hija de la sabiduría. Cuánta razón tenía Sócrates, ¿no?, cuando decía: solo existe una única virtud, que es la comprensión, porque solo existe un único vicio, que es la ignorancia. Entonces, de la ignorancia brota el miedo, el temor, la soledad, la ansiedad. De la comprensión brota la confianza. ¿Y qué es la ignorancia? Evidentemente, la ignorancia no tiene nada que ver con falta de erudición o con que mi mente no sepa en un momento determinado qué es lo bueno, qué es lo malo. Ignorancia, yo creo que la mejor definición podría ser esta: ignorancia es no saber en la práctica lo que realmente somos. Por eso es ignorancia identificarse con el yo separado, es ignorancia vivir como si yo fuera este yo particular, es ignorancia tomarme todo personalmente como si lo que le pasa a este yo me estuviera pasando realmente a mí. Ignorancia, repito, es no saber lo que somos. A diferencia del miedo, de actitudes defensivas, de resistencia, etc., la confianza hace pie en la comprensión experiencial de que somos vida. La desconfianza, el miedo y el temor se apoyan en la creencia errónea que nos hace sentirnos separados de la vida. La confianza fluye más o menos espontáneamente, a pesar de que haya cuestiones psicológicas que tengamos que trabajar o arreglar, pero la confianza fluye desde la comprensión, es decir, desde la sabiduría de lo que somos, que nos hace caer en la cuenta de que somos vida. Mientras estamos reducidos, identificados con el yo, estamos también reducidos a la mente pensante. Y todos sabemos que, de nuevo, hablo solo de la mente pensante, no de la mente como tal, que es una herramienta preciosa a nuestro servicio y que nos hace tantísimo y tan útil servicio. No, me refiero a la mente pensante, que es la mente que elucubra todo el rato, la mente que genera sus propios mundos, esa mente que con muchísima frecuencia es fuente de preocupaciones, es también insistivamente repetitiva, porque está repitiendo los programas que han quedado grabados en ella quizá desde muy antiguo. Pues bien, donde hay mente pensante, es decir, donde nos dejamos llevar en nuestra vida cotidiana por la mente pensante, habrá miedo y habrá sobre todo afán de controlar y una necesidad de seguridad que no sabremos dónde colocar. Entonces la mente sí tiene su inteligencia y buscará objetos, personas, títulos, incluso creencias, donde poder colocar seguridad para sentirse mejor. Pero mientras no salgamos de esa identificación, es lo mismo, identificación con el yo, identificación con la mente pensante, en tanto en cuanto el yo es una creación de la mente pensante, por eso digo que es lo mismo, mientras estemos ahí, no podremos confiar. La confianza radical estará ausente porque estaremos alejados de la comprensión de lo que realmente somos, de que somos uno con la vida. Dicho en un esquema, y en un esquema que recordábamos también en el curso anterior, la mente pensante, que quiere llevar el control de todo, nos grita insistentemente y todo el tiempo: controla. Por eso, cuando yo estoy identificado con mi mente pensante, el mensaje que escucho en todo momento es este: controla, ojo, atento, controla. ¿De dónde nace esa voz? Nace de una sensación de miedo, porque claro, es el miedo el que me dice controla, porque cuando una persona confía, no escucha esa voz, es decir, no tiene necesidad de controlar, porque vive en la confianza y por lo tanto puede entregarse, puede fluir. ¿Por qué la mente pensante grita controla?
porque su único objetivo con respecto a nosotros solo es uno, la seguridad. Entonces la mente, como un buen siervo, aunque luego se equivoque en el modo de hacerlo, está diciendo, vale, yo aquí lo que tengo que garantizar es la seguridad de la persona. Si yo quiero garantizar, ¿cuál es el medio para garantizar la seguridad? El control. Nuestro cerebro tiene como una conexión muy temprana en la que ha establecido la unión entre seguridad y control. Como si el cerebro hubiera aprendido esta lección. Te sentirás seguro en la medida en que controlas. Luego la experiencia nos hace ver que esto es erróneo porque ni el control nos da seguridad y lo que es más radical todavía, no vamos a controlar prácticamente nada. Claro, a partir de ahí, la actitud que la mente pensante nos está exigiendo es una actitud de resistencia. Controla para sentirte seguro. Por tanto, ponte a la defensiva para resistir todo aquello que amenace tu seguridad. Si yo me siento desgajado de la vida y esa seguridad que tanto aprecio veo que puede estar amenazada, estoy desarrollando, aun sin darme cuenta, una actitud de sacar las uñas, ponerme a la defensiva y de resistir aquello que percibo como amenaza. Por tanto, mi comportamiento estará coloreado por esto que llamamos reactividad. Es decir, ya no seré alguien que fluye y que responde a lo que la vida le trae, que es la actitud tanto psicológica como espiritualmente adulta, sino que reaccionaré. Y reaccionar es, en cuanto aparece un estímulo, sin que medie ninguna toma de distancia, es reaccionar generalmente con un color similar al color que el estímulo trae. Por el contrario, esta es la voz de la mente pensante, que es lo mismo que la voz del ego, que es lo mismo que la voz de nuestros miedos, si lo queremos nombrar así. Por el contrario, la voz de la sabiduría dice algo bien diferente. La voz de la sabiduría lo que está diciendo todo el rato, aunque apenas lo escuchemos en ocasiones, es confía, confía. ¿Qué es esa sabiduría? ¿Qué es la sabiduría que nos está diciendo y nos está invitando a confiar en todo momento? La sabiduría, aunque sea de una forma metafórica, yo creo que podríamos expresarlo de este modo. La sabiduría es una con esta dimensión de profundidad que nos constituye y es como un fondo lúcido que no solo nos habita a todos los seres humanos, me atrevería a decir incluso, con todas las salvedades y diferencias, a todos los seres. La sabiduría es ese fondo lúcido al que podemos tener acceso en cuanto silenciamos la mente, podemos entrar en contacto con él, que va orientándonos en la medida en que nos permitimos dejarnos, y ese fondo lúcido, como decía, al que tenemos un acceso inmediato y evidente. Cualquier persona, en cuanto acalla la voz de su mente pensante y en cuanto, gracias al silencio, se pone a la escucha, aunque requiera de entrada un cierto entrenamiento, pero tengo la certeza de que no tardará en percibir en su interior un fondo lúcido, una presencia consciente, en definitiva, algo que sabe. Por eso, cuando tomamos conciencia de esta realidad en nosotros, caemos en la cuenta también de varias cosas, ¿no? De que ese fondo lúcido no es algo distinto de la vida, que incluso lo podríamos nombrar así como la vida que soy y que en mí se está expresando. Esa vida es la que me está diciendo confía y es un proceso inteligente, autodirigido, que sí que sabe dónde va. Entonces, la vida sabe. Claro, cuando uno vive por experiencia esta certeza de que la vida sabe, de nuevo lo que brota de ahí es confianza. Si la vida sabe, en el sentido hondo, rico de la palabra, yo puedo fiarme de la vida, yo puedo confiar. No solo porque la vida sabe, sino porque tomo conciencia de dos cosas que son como la cara y la cruz de lo que quiero expresar. Por un lado, si yo había estado presumiendo y pretendiendo todo el rato como llevar el control de mi vida, caigo en la cuenta de que en realidad no había controlado nunca nada. Nunca yo me había podido sostener a mí mismo. Si yo soy como
perdonad la imagen, como un pequeño monito que busca ir aferrándose a cualquier cosa que le aporte seguridad, es porque yo no había encontrado en mí nada sólido, ninguna plataforma consistente que me pudiera sostener. Por el contrario, cuando puedo entrar en contacto, repito, por eso es tan importante el silencio, gracias al silencio de la mente pensante, puedo entrar en contacto con el fondo lúcido que soy, con el fondo lúcido que somos, ahí me siento radicalmente sostenido. Pase lo que pase, se mueva lo que se mueva, se altere lo que se altere, hay un fondo que constituye mi identidad, que no es algo añadido y que al mismo tiempo es lo único que realmente me sostiene. Esto por un lado. Caigo en la cuenta de que nunca yo me había sostenido, por más que había buscado 1000 objetos a los que intentar aferrarme. Pero por el otro lado descubro que en mí siempre hay y siempre ha habido algo que sabe. Por tanto, lo que nos sostiene, lo que nos orienta, lo que nos permite comprender, no está fuera de nosotros, no es algo añadido, no es algo que podamos lograr a partir de no sé qué esfuerzo del tipo mental o físico o psicológico. No, ya nos constituye, es nuestra identidad. Por tanto, el camino no es querer alcanzar nada o lograrlo, sino que el camino es solo acallar el obstáculo de la mente pensante que nos mantiene en creencias erróneas para poder acceder a ver, a caer en la cuenta, a comprender eso que realmente somos, que nos sostiene y nos permite ver. Y es ese fondo lúcido, esta expresión me gusta mucho, es ese fondo lúcido, también podríamos llamar presencia consciente, la que nos dice ahí, confía. Descansamos, por tanto, en ese fondo lúcido constantemente. Ese fondo lúcido, como decía antes, constituye nuestra verdadera identidad, más allá del nombre con el que queramos referirnos a él, y es al mismo tiempo la fuente de la sabiduría. Por eso decía que la sabiduría de la que hablamos aquí es una sabiduría experiencial, vivencial, para nada reducible a la erudición, ¿no? O a un conocimiento puramente mental o conceptual. No, eso ocupa su lugar, también tiene su razón de ser y también posee una riqueza. Pero de la sabiduría de la que hablamos aquí, sabiduría que es sinónimo de comprensión y que es sinónimo de espiritualidad, es otra cosa. No es algo, repito, que tenemos, es lo que somos. A mí me parece que una de las motivaciones, perdonad el paréntesis, más fuertes para adentrarnos en el camino del silencio, para ejercitarnos diariamente en la práctica del silencio, va por aquí. Es por el hecho de que el silencio nos permite acceder a ese fondo lúcido que tiene el sabor de plenitud y que también podemos llamar, como hemos venido repitiendo, presencia consciente. Cualquiera de nosotros en este instante puede tener la sensación de ser consciente, de modo que podría formularlo en primera persona. Soy consciente. Y al mismo tiempo, simultáneamente, esta misma persona podría decir, ahora también podría decir, estoy presente. La unión de ambas sensaciones, la unión de ambas comprensiones, si me permitís, sería presencia consciente. Pues bien, en el silencio lo que buscamos es conectar con esa doble sensación. En el fondo de mí hay una presencia consciente y si permanezco en ella, termino descubriéndose, me termina desvelando que no haya una presencia consciente. No es que haya, sino que yo soy, en mi verdadera identidad, esa presencia consciente. Pues bien, eso lo percibimos en el silencio, con todo lo que vengo diciendo. Y entonces sí que podemos escuchar justo el mensaje contrario al que nos decía la mente pensante, que es la voz de la sabiduría, de ese fondo lúcido que nos dice, confía. ¿Qué implica esta palabra? ¿Qué implica esta invitación a la confianza? En primer lugar, comprende lo que eres. Porque cuando hay comprensión de lo que somos, la confianza va a surgir sola. A partir de la comprensión, en nuestra vida va tomando cada vez más espacio, más fuerza, este movimiento de fluir.
Porque comprendo, puedo fluir. Porque comprendo que soy uno con la vida, me permito fluir con la propia vida. En ese mismo movimiento de fluir, acepta. Si una palabra clave en aquel mensaje de la mente pensante, controla, era la resistencia, resiste todo aquello que parece que te está frustrando. Aquí la actitud clave es la aceptación. Acepta. De entrada, alinéate con todo lo que es. Luego ya verás lo que puedes hacer. Y finalmente eso se plasma, es la última palabra, en una respuesta, el responder. Mientras estamos en la mente pensante, vivimos de una manera reactiva, reaccionando a lo que nos sucede, a lo que nos llega, etc. Cuando estamos anclados en la comprensión de lo que somos, estamos más creativos, más activos, pero no reaccionamos movidos inmediatamente por el estímulo que nos alcanza, sino que respondemos desde la propia vida. Por tanto, la confianza no es algo que esté fuera, lejos o en el futuro, algo que tengamos que alcanzar por no sé qué medios. La confianza es el suelo que nos sostiene. La confianza y nosotros somos una misma cosa. Confianza es otro nombre de nuestra identidad. Somos confianza. Es una con lo que somos y es lo que somos en profundidad. En realidad esto que somos en profundidad tiene nombres infinitos, porque según desde qué perspectiva podamos referirnos a ello, quizá encaja más a nuestra mente un nombre que otro. Todos serán inapropiados, pero todos van por ahí. Cuando estamos situados ahí, en esa comprensión y en la confianza que brota de ella, notaremos que de ahí brota el sí a la vida y el sí a lo que viene. Claro, si yo estoy alineado con la vida, o mejor todavía, si yo comprendo experiencialmente que más allá de esta personita en la que me estoy experimentando, yo soy vida, lo que brota espontáneo de ahí es digo sí a la vida, es decir, me vivo diciendo sí. Por eso la invitación que surge de aquí es clara. Confía en la vida cada día, cada día. No hay nada casual y empezarás a ver que algo importante en ti se transforma. Cuando cambiamos nuestra dinámica o nuestro mecanismo de ir por la vida controlando, lo cambiamos a este otro de confiar, no de una forma crédula, ilusa, ilusoria, sino desde la comprensión, ahí se empieza a producir una gran transformación. ¿Qué podemos hacer entre tanto? Pues voy a enumerar simplemente algo que venimos repitiendo en los últimos encuentros. Aceptar toda nuestra verdad, cuidar el amor a uno mismo o a una misma y cuidar nuestro niño o niña interior, esto es esta dimensión afectiva, trabajar psicológicamente todo lo que pueda haber de inseguridad afectiva, fruto de nuestra psicohistoria también, pero ir trabajando para liberarnos de esos bloqueos y observar la mente situándonos en el testigo. Esta toma de distancia que abre la puerta al silencio meditativo es fundamental. Todo esto en definitiva nos permite reconectar con la vida, que es de lo que venimos hablando en todo este tiempo. Y ya finalmente, para terminar, como modo de salir del sufrimiento mental, quiero retomar también una imagen que utilizábamos el curso anterior, hacia el final del curso. Cuando nos vemos embarcados y perdidos ahí en sentimientos negativos, en estados de ánimo más o menos bajos o bajitos, en sufrimiento mental, ¿cómo ir entrenándonos en dar un paso, en dar un salto para cambiar de lugar? ¿De dónde tenemos que cambiar? De estar reducidos a la mente pensante, que como decía es una fábrica de preocupaciones incesantes y de sufrimiento, pasar de ese lugar de la mente pensante al lugar de la comprensión. Mente pensante igual a preocupación que no para. Comprensión igual a conexión con el fondo lúcido y con la plataforma de confianza. El paso de la mente pensante a la comprensión ocurre por el testigo. En la medida en que soy capaz de ir tomando distancia de la mente pensante y la puedo observar, me sitúo en eso que observa, en el testigo, y ahí empiezo a experimentar
cómo se va atenuando o incluso disolviendo el sufrimiento mental. Quizá pueda parecer, pero si hago ese paso, no perdurará mucho tiempo. Y ya para terminar, os invito a una pequeña práctica que me parece fácil de hacer. Está relacionada con la práctica con la que hemos iniciado hoy, con la vida. Tiene dos momentos. El primero es sentir la vida. Aquí estaríamos haciendo un trabajo psicológico. Sería una práctica psicoafectiva. Es sentarte, adoptar la postura adecuada, empezar sintiendo, si quieres, la respiración. Una respiración que poco a poco notarás que se va calmando. Seguir sintiendo el cuerpo, según el tiempo de que dispongas. Puedes sentirlo de abajo hacia arriba poco a poco o sentirlo globalmente. Acercarte más tarde a la zona del vientre, en lo profundo de tu vida, para sentir la vida ahí. Quizá con sensaciones corporales que la acompañan, como sensación de calor, de espaciosidad, de fuerza, de energía. Y permítete sentir la vida. No la idea que tu mente tiene de la vida, sino sentir la vida en tu cuerpo, sentir la vida. Y en un segundo momento, y aquí empezaría el trabajo espiritual, el cuidado de la dimensión profunda, en un segundo momento, más que sentir la vida, atiéndela. La diferencia está en que mientras la sientes, la vas pensando, lo cual no está mal, pero ahora es ir un pasito más y no pensar la vida, sino atenderla. Cuando atendemos la vida sin pensarla, caemos en la cuenta de que entre la vida y nosotros no hay ninguna distancia, no hay ninguna separación y no hay ninguna diferencia. Y este es el silencio consciente, es atendiendo la vida, reconocerte en ella. Todo es vida. Yo soy vida. Esta es la práctica que nos transforma. Pues bien, con esta invitación terminamos esta tarde. Os deseo una vez más que tengáis una buena semana y nos encontramos el miércoles próximo. Buenas tardes.